Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Bueno, buenas noches, amigos. Vamos con Caminantes de la Historia, nuestro sexto programa. Y hoy estoy convencido de que vamos a andar, como dice la canción, a pasos de gigantes. Porque tenemos, nos visitan, y lo tenemos aquí delante de mí, a uno de los más importantes filósofos argentinos, que es Silvio Maresca. Silvio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y gracias por haber venido. Bueno, importante para vos porque sos mi amigo, pero no creo que todo el mundo piense eso. No, vos sabés que mandé... Ni mucho menos. Por lo menos los grandes medios de comunicación no piensan bueno, eso. No, eso es posible. Pero vos sabés que mandé un mail hoy a una cantidad importante de gente, que vos ibas a estar, y un montón de gente me dice, mandale saludos, mandale saludos, mandale saludos. No, Silvio, sos importante. Bueno, sos gracias. Un muy importante filósofo. Yo no lo creo, pero te agradezco igual. Bueno, escúchame, te largo la pregunta, como para comenzar esta noche. Mira, siempre me quedé intrigado con una imagen al leer a Nietzsche, pero digamos como un profesional, yo soy un profesional de la historia, no de la filosofía, de modo que me quedó esa imagen que me llamó la atención al leerlo, de que es ese hombre que viene con un farol en la mano a los gritos, viene corriendo y entre un grupo de personas informa, anoticia que Dios ha muerto y ustedes lo mataron. Creo que la idea era un poco así, creo que la frase estaba escrita de esa manera, y yo quiero saber si esto es así y además qué significado tiene. Sí, eso es así, o sea, la escena que arma Nietzsche, eso es el parágrafo o apartado 124 de una obra de él que para mí es la más importante, de Federico Nietzsche, digo, ¿no? Que es la Gaia Ciencia o la ciencia jovial, como se traduce a veces. Es una obra de 1882. Es inmediatamente anterior a Si habló Zaratustra, ¿no? Y es la primera obra donde él anuncia Gott ist tot, o sea, Dios ha muerto, ¿no? Es la primera en la obra publicada, ¿no? En los apuntes inéditos ya un poco estaba antes. Y claro, es un loco que busca con un farol en plena luz del día, día, busca a Dios, digamos, ¿no? Y a la vez proclama que ha muerto y que son los hombres, somos nosotros, dicen, quienes lo hemos matado, ¿no? Y ahí se hace él una serie de preguntas. Yo ahora no las recuerdo en detalle, son todas magníficas. Pero la que sí recuerdo, porque siempre me impresionó muchísimo, es una pregunta que él hace, que es
¿quién ha borrado con la esponja todo el horizonte, ¿no? Y yo creo que, bueno, Nietzsche es muy amigo de las metáforas porque es un gran escritor además, y yo creo que eso es una de las metáforas más significativas sobre lo que significa en él la muerte de Dios. Acontecimiento que él no celebra, o por lo menos es ambiguo. Nietzsche es muy ambiguo. Eso se ve sobre todo cuando uno lee sus cuadernos, o los fragmentos póstumos, ¿no? Es muy ambiguo en muchas cosas. Y él, digamos, no es que celebra la muerte de Dios, Federico Nietzsche, de ninguna manera, ¿no? Ese borramiento del horizonte, porque de alguna manera él resume en Dios todos los valores tradicionales, digamos, que estructuraron la cultura occidental durante 1500 años, digamos, ¿no? Y si bien él por momentos celebra esa muerte, o lo que es lo mismo, la disolución de los más altos valores que rigieron la vida de los hombres durante 1500 años, por momentos lo celebra y piensa en la posibilidad del advenimiento de un hombre superior, claro, digamos, que sustituya a esa figura que ha muerto, sería la idea, que sea capaz de engendrar nuevos valores, porque él piensa que los valores de origen cristiano, que tienen su fundamento allí, o greco-cristiano, yo te podría decir, están definitivamente perimidos, cosa que podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Pero eso es lo que él piensa, que no hay posibilidad de reciclarlos, digamos, o recuperarlos, ¿no? Pero por momentos, así como celebra esta situación en el sentido de la posibilidad de emergencia de un hombre distinto, de un hombre más fuerte, digamos, más poderoso, más afirmado sobre sí mismo, ¿no? En otros momentos o en otros textos lamenta tremendamente la circunstancia, porque ve venir ese borramiento del horizonte, que en términos más conceptuales sería el advenimiento del nihilismo, digamos, ¿no? Dice incluso en una obra que se llama La genealogía. Es decir, a ver, el horizonte sería una línea. El horizonte es es una línea de contención. Una contención. Una contención, claro. Y una contención. Si se borra con una esponja, es decir, con nada, es decir, es esto que vos decís, es decir, ¿qué viene? Que el nihilismo. Claro. ¿Qué sería eso? Claro, ahí lo primero que él ve venir, lo que ve venir obviamente, digamos, a la cual le contrapone la posibilidad del superhombre, casi como una esperanza, ¿no? Claro. Lo que ve venir es el nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo en Nietzsche? Porque la palabra nihilismo significa muchas cosas, claro, ¿no? Y él la toma incluso de los rusos, del movimiento nihilista ruso, pero le da otro sentido, ¿no? Porque había un movimiento en el siglo XIX de los nihilistas rusos, ¿no? Del cual habla mucho Albert Camus, que es otro de mis filósofos predilectos, y sé que a vos también te interesó siempre. Sí. Él, en principio, le da el sentido justamente de esta devaluación de los más altos valores, ¿no? Que él la ve plasmada, entre otras cosas, en el igualitarismo, en la tendencia al igualitarismo, a la igualdad de derechos, hoy tan en boga, claro, y en boca de las mujeres, que yo creo que son hoy por hoy grandes artífices del nihilismo, y en lo que él llama el movimiento democrático, digamos, ¿no? Es decir, él ve venir un aplanamiento donde todos los sujetos son cada vez más parecidos los unos a los otros, cada vez más iguales, digamos, por lo tanto, que es lo que estamos un poco viviendo, digamos, ¿no? Para él, digamos, un valor en función de lo que vos estás diciendo, insisto, no soy filósofo, ¿no? Sino en función de lo que vos estás diciendo, para él un valor no es la igualdad. No, es que lo que pasa es que todo valor, prescindiendo del contenido que le adjudiquemos, implica una jerarquía. Claro. Implica una jerarquía. O sea,
la igualdad indiscriminada nos habla de la ausencia de valores. Claro. Porque todo valor, digamos, yo pongo la honestidad, suponete, y bueno, va a haber una jerarquía. Va a haber una jerarquía, porque el honesto va a ser más que el deshonesto, digamos, estoy diciendo lo más elemental que puedo decir. Y la ausencia de una organización. Por eso el valor ordena, los valores ordenan en un doble sentido, ¿no? En el sentido de que estructuran un cosmos, un orden, y a su vez mandan, digamos. Cuando están devaluados, claro, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Cuando los valores en una cultura se devalúan, esto se ha vivido en el paganismo tardío, por ejemplo, ¿no? Pero decir que en ese momento tuvimos el reemplazo del cristianismo. Claro. El cristianismo vino a reemplazar esa decadencia del paganismo, digamos. Pero ahora resulta Hoy que no Dios sé qué tenemos. Pero ahora resulta que Dios ha muerto. Claro. Y entonces, ¿cómo se planta el hombre, en términos generales, frente al mundo, frente a algo que lo tienen todos, lo intuyen todos, pero nada más que en letra de molde lo puso Nietzsche? Es decir, esto es un sentimiento de todos los hombres a fines del siglo XIX. ¿Cómo sustituye eso? No sé, porque no sé si era un sentimiento de todos los hombres a fines del siglo XIX, ¿no? Porque a fines del siglo XIX, estamos hablando de 1880, 1890, imperaba un optimismo desbordante, digamos. Claro. Se pensaba que a través de la ciencia y la técnica, esto era el positivismo como filosofía, de la ciencia y la técnica. Pero eso no corrió a Dios, ese desarrollo de la ciencia y de la técnica. Pero lo corre a Dios. Sí, no, pero el pensamiento lo asesina. Porque en ese momento no, porque el pensamiento era digamos, que el desarrollo de la ciencia y la técnica iba a resolver todos los problemas de la relación del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre. Pero a su vez, la idea era que se podía mantener la moral cristiana. Pensá en José Ingeniero, por ejemplo. Sí, claro. Una moral sin dogmas. Nuestro José Ingeniero. Que se podía mantener los valores de la moral cristiana sin la religión cristiana, digamos. Y eso se mostró imposible. Y eso Nietzsche lo vio con una lucidez extraordinaria, que el hundimiento de la religión cristiana implicaba también el hundimiento de la moral cristiana, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Bueno, en principio tendríamos que hablar del siglo XX primero. Claro, ¿no? Claro, porque yo digo, sospecho, o tengo para mí, que ese enunciado hecho por un filósofo no es otra cosa más que el alma sensible de un hombre que ve más allá. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Ese que ve más allá. Es un diagnosticador Nietzsche, por eso es tan absurdo cuando se dice que Nietzsche es ateo. Por supuesto él dice Zaratustra en la traducción el ateo, pero en castellano ateo tiene un significado muy especial, porque además tiene todo un significado político muy, muy significativo por la historia de España, ¿no? Pero en alemán eso es Gottlos, que traducido literalmente quiere decir el sin Dios. El que se ha quedado sin Dios, hasta se podría decir. Que es algo muy distinto de la connotación que en castellano, por nuestra historia y tradición, tiene la palabra ateo, digamos, ¿no? Ahora te pregunto, digo, porque eso es importante. Sí, absolutamente. Nietzsche no es un ateo. No. Además habla digamos, elogiosamente de los dioses griegos. Más bien podríamos decir que es un neopagano en algunos aspectos, pero es un hombre religioso, ojo, es un hombre religioso. Ahora, una pregunta, pasando rápidamente, porque bueno, tenemos 40 minutos para conversar. Las ideologías del siglo XX, los dos grandes cuerpos ideológicos que irrumpen en el siglo XX, porque vos ya hablaste de que el hombre es optimista y entonces hablaste del liberalismo de fines del siglo XIX. Bueno, eso lo dejamos de lado. No, lo que pasa es que eso se vino abajo con la Primera Guerra, ¿no? Exactamente, lo que quiere decir entonces es que irrumpen dos cuerpos doctrinarios nuevos. ¿Tienen algo que ver con estos dos cuerpos ideológicos con la muerte de Dios? Pero absolutamente. Incluso volviendo al párrafo que vos mencionabas, que es el 124, como decíamos, de la Galla Ciencia, recomiendo su lectura. El loco que anda en plena luz del día con un farol buscando a Dios, al final de todas esas preguntas que formula a los otros y a sí mismo,
dice, he llegado demasiado temprano. Los hombres todavía no están en condiciones de comprender esta situación. Lo vinculo con el hecho, yo pienso esas ideologías que gobernaron el siglo XX, sí, las dos grandes ideologías totalitarias, claro, digamos, el bolchevismo y el nacionalsocialismo, las pienso en términos, en base a un término que en realidad introdujo Freud, ¿no es cierto?, que es el término de renegación o denegación. ¿Para qué lo usaba Freud? La denegación es lo que hace, digamos, quien está destinado de alguna manera a ser perverso, digamos, ¿no? Sabe que la mujer es el niño que ve que la niña no tiene pene, sin embargo lo niega, porque todo tiene pene, digamos, una premisa fálica de la primera infancia. Entonces, yo considero que los grandes movimientos totalitarios, basados en ideologías totalitarias, fueron una denegación de la muerte de Dios. Es decir, algo así como decir, lo vi pero no, Dios está vivo, y no solo está vivo, sino que lo vamos a instalar en la tierra. Lo vamos a instalar en la tierra. Entonces, ahí, el paraíso terrenal. Cuando se quiere instalar a Dios en la tierra, se produce el mayor cortocircuito posible. Digamos, es un disparate. Ahora, esto estaba preparado por el idealismo alemán. Ojo, esto estaba preparado por Fichte, Schelling y Hegel. Ya venía estaba preparado conceptualmente, porque en el idealismo alemán, principios del siglo XIX, Dios necesita de la historia para realizarse él mismo. Sí, o sea que ya estaba ahí la idea de la conjunción de Dios con la historia. Ahora, cuando se diviniza la historia, las consecuencias son terribles, a mi juicio, ¿no? Entonces este es un factor. Otro es cuando la filosofía y lo más excelso de la religión pasa a manos de las grandes masas. Necesariamente se engroseriza. Claro. Y eso es lo que sucedió en el siglo XX también. Es decir, la filosofía, la religión se transforman en ideología, porque caen en manos de las masas. Y las masas rebajan todo. Por más reaccionario que suene lo que estoy diciendo. Claro. No me interesa. No, me queda claro. Lo que quiero decir es que para las ideologías estas, que estas ideas, estos principios, estos valores permearan en las masas, era lo más sublime y lo más alto de su sistema ideológico. Y vos estás diciendo casualmente lo contrario, que se groserizan cuando esos principios se masifican. Exactamente, y además se rigidizan, ¿no? Es decir, los principios filosóficos, digamos, y religiosos, que incluso los dogmas religiosos son siempre más plásticos, ¿no? Bueno, es evidente, el marxismo se transforman en algo rígido que simula la estructura axiomática de un sistema científico, pero es una burda imitación, digamos, sí, ¿no? Claro. Porque fíjate, cuando yo te digo que hasta los dogmas religiosos más estrictos admiten excepciones, pensá el caso de Abraham, por ejemplo, ¿no? Donde Dios le ordena matar a su hijo. Es eso que tan maravillosamente toma Kierkegaard en El temor y temblor, ¿no? En esa obra extraordinaria. Fíjate cómo aparece eso, que es una paradoja, claro, digamos, ¿no? En el seno mismo de lo más profundo de la religión cristiana, digamos, ¿no? Una pregunta en este asunto de Nietzsche, que es un visionario que se pone antes, digamos. Y un diagnosticador. Un diagnosticador con la sensibilidad de un artista, ¿no? Así es. ¿Cómo influye la Primera Guerra Mundial en esta visión del siglo XX, digamos? Porque después de la Primera Guerra, Toynbee, Spengler, muchos
autores dijeron esto está en crisis, esto está en decadencia, es decir, pero fue Nietzsche uno de los primeros que lo vio, ¿no? Claro, y por eso el auge, o un primer auge del pensamiento de Nietzsche es justamente en el periodo de entreguerras, digamos, donde es retomado primero por literatos como Thomas Mann, André Gide, etcétera, pero también después por filósofos como Martin Heidegger, sobre todo por Jaspers, por Spengler mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, hubo dos grandes pesimistas en el siglo XIX en medio de esa apología del progreso. Uno fue Schopenhauer, que fue el maestro de Nietzsche, y en cierta forma Nietzsche también, aunque también hay una ambigüedad en ese sentido en él, no porque aparece este optimismo de la posibilidad de un hombre superior, digamos, pero también el pesimismo de ver que una civilización se agotó, se acaba, y se acaba de la peor manera, digamos, sí, ¿no? como una tragedia. Por eso él detestaba también, no, pero él todavía no veía esa tragedia, pero sí veía que el socialismo era aún más decadente. Él hablaba de la socialdemocracia, obviamente, sí, ¿no? sí. Era aún más decadente que la democracia, y el anarquismo aún más decadente que el socialismo, porque son cada vez más, tal como él los veía, cada vez más aplanadores y cada vez más carentes de valores. Porque yo les iba a decir antes, el problema de los valores es muy complicado, porque el valor, cuando pierde lo que es, ¿cuál es su esencia? Valer, digamos, ¿no? No por eso se destruye físicamente, no desaparece de escena, digamos. Por eso hoy seguimos invocando el bien, la belleza, la justicia, el amor, los valores tradicionales, y haciendo cualquier otra cosa. Claro. Por eso yo he insistido tantas veces que la esencia de la corrupción está en eso, cuando los valores ya no valen, pero no obstante se siguen sosteniendo como tales, sí, y las conductas van por otro lado. Sí, claro. Las conductas van totalmente por otro lado, y ahí tenés la esencia de la corrupción. Pasa lo mismo en la decadencia del paganismo. Por eso no se puede atribuir la corrupción a la maldad humana, y empezamos con esas cosas de los imbéciles de los periodistas. Pero ¿no? ahora te pregunto, cuando vos hablas, que decís, bueno, los valores van por un lado, están en mi palabra, digo, valoro esto, pero después hago otra cosa. Cualquier otra cosa. Digo, en esta disociación que tiene el hombre moderno, El hombre, además, se lo ve. Ya te diría el hombre del siglo XXI. El hombre del siglo XXI, ¿no? Es decir, tuvimos el paréntesis del dominio de las ideologías, ¿no? Esas caricaturas de la religión y de la filosofía. Sobre eso es que quería yo hablar un poco, esas caricaturas, las ideologías. Vos decías que en el mundo religioso, con la existencia de Dios y la creencia en él, para el hombre, durante esos 1500 años, el hombre se preparaba para el bien morir. Es decir, porque el objetivo era ingresar al reino de los cielos. Así es. Entonces se preparaba para el bien morir. El bien morir era morir sin pecado. El paraíso terrenal, por así decir, estaba en el reino de los cielos. Ahora, estas ideologías plantean que el reino de los cielos va a estar en la tierra. Así y es ahí donde vos decís que eso es una tragedia. Así es. Ahora, ¿cómo puede ser posible que no se haya... Porque siempre aparece ahí, Claudio, siempre aparece ahí el obstáculo. El obstáculo es el bacilo maldito judío, digamos, que impide la realización de Dios en la tierra, o el burgués, claro, en la otra ideología. Entonces, ¿qué hay que hacer con aquel que impide la realización de lo absoluto, Dios, matarlo, en la historia? Liquidarlo. Por eso el siglo XX fue el siglo de la criminalidad. Sí. Lo que la caracteriza es la más brutal criminalidad. Pero se hacía en virtud de valores. Se hacía en virtud de valores hipertrofiados, hipostasiados. Claro. Hipostasiados, hipertrofiados. Como todo fundamentalismo. Todo fundamentalismo es restitutivo. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico no tiene nada que ver en última instancia con la sustancialidad, la forma de vida del hombre islamita.
digamos. Es un intento de restitución que denuncia más bien el nihilismo subyacente, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con esas grandes ideologías. En realidad, de fondo, denunciaban el nihilismo que avanzaba, digamos. Las ideologías son sustitución de religión, de la religión, digamos. De las religiones y de la filosofía, digamos, ¿no? De las religiones y de la filosofía. Por eso se apoyan tanto en la filosofía, ¿no? Ahora, evidentemente, como decías vos, digamos, en Entreguerras es valorado Nietzsche, es valorado Schopenhauer, porque aparece un pesimismo terrible, digamos, ¿no? Sobre todo en Alemania, que sufrió las consecuencias del Tratado de Versalles, digamos, ¿no? Ahora, Lenin, como expresión del bolchevismo, o del bolcheviquismo, expresa todo esto que vos has estado diciendo de la dureza de un sistema ideológico transformada en la dureza del carácter de un personaje. Entonces Lenin tenía un vínculo con un escritor ruso que se sumó en un primer momento a la revolución bolchevique, pero después tomó distancia de ello, y tomó distancia de ello por esto, por la inhumanidad que estaba planteando el régimen bolchevique, que si hay que exterminar a los burgueses, que son los enemigos, hay que matarlos. Y seguro. Hay que matarlos y no hay que tener en esto ningún sentimiento de culpa, porque los culpables son los que mueren por impedir el progreso de la humanidad. Y decía, le contestaba Lenin en una carta a Gorky, que le decía... el escritor era Gorky. Sí, el escritor... no lo había nombrado, el escritor era Gorky. Y Gorky le decía, un poco para a ver si le podía suavizar el alma, que escuchara música en una carta. Y Lenin le dice, ¿por qué no lo hace? Y le dice así: la música nos induce a decir cosas espirituales y estúpidas y agradables, y a acariciar la cabeza de la gente, que puede crear una belleza al mismo tiempo que vive en esa perverso infierno. Pero uno no debe acariciar la cabeza de nadie, decía Lenin, porque puede terminar con la mano mordida. De modo que entonces Lenin no escuchaba música. Pero fíjate lo del perverso infierno, ¿no? Sí, perverso lo que hay que infierno. hacer es redimir la tierra, digamos, ¿no? Entonces yo voy a poner ahora, una música de un ruso, que se ve que un excelso músico, y que, bueno, no lo conmovía. Es el concierto número 1 para piano de Tchaikovsky, y en el piano está Marta Argerich.
Bueno, no lo conmovía a Lenin Tchaikovsky. Realizada la revolución al poco tiempo, se propone, por supuesto, el sistema marxista, un proyecto pedagógico. Una educadora bolchevique llamada Zlata Lilma observaba, decía y promovía que el niño en la familia, dentro de la familia, era un problema para el sistema socialista. ¿Por qué? Porque al amarlo, los padres, al amar al niño, la familia convierte al niño en un ser egoísta y lo alienta a creerse el centro del universo. Por lo tanto, lo que proponía era la ruptura de la familia tradicional, llevar a los chicos a colegios y que los chicos desconocieran ya el valor de la familia porque no iba a existir más. Bueno, el Estado sería... Bueno, es el proyecto de Platón. La República de Platón plantea exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Bueno. Lo plantea para la clase gobernante, pero plantea exactamente lo mismo. Yo creo que lo ha sacado de ahí porque sí, es exactamente igual. Digamos, que los gobernantes no tienen que tener ni familia ni propiedad privada, planteaba Platón. Bueno, en este caso todos. En este caso todos, claro. Platón lo planteaba solo para los gobernantes, porque en ese caso, al tener familia y propiedad privada, piensan más en eso que en el bien común, digamos. Claro. ¿No? Te quería hacer una pregunta. Platón era un hombre desesperado, hay que entender muchas cosas. Platón veía disolverse, porque ahí también hubo una disolución de valores en la Atenas del siglo V. Digamos, ¿no? Un gran proceso de nihilista también. O sea, esto pasó muchas veces en la historia, ¿no? Como, entonces, esto que pasó muchas veces, ¿hallás algún vínculo, continuación, continuidad, negación, en fin, está en vos que me lo digas, entre la Revolución Francesa y la Revolución Soviética? Absolutamente. Porque, no conozco mejor exposición acerca de la Revolución Francesa que la de Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? Sobre todo por el hecho de cómo a la Revolución Francesa, en ese caso, la bolchevique fue una réplica en un país atrasado. Sobre todo porque muestra Hegel cómo el terror es consustancial a la revolución. ¿Por qué? Porque pensemos en la francesa, digamos, Hegel la comprende como el planteo de la libertad absoluta, ¿no? Identificada con la razón. Y en ese sentido la retrotracción respecto de cualquier enajenación posible. Enajenación significaba cualquier rasgo de singularidad que pudieran tener los sujetos. Por lo tanto, todo el mundo, en la medida que además de mero ciudadano identificado con el Estado, la libertad absoluta, la razón, la voluntad general de Rousseau, digamos, además de eso, es panadero, por ejemplo, o es sastre, o es escribano, o filósofo, ya por eso resulta sospechoso, porque tiene un rasgo particular que lo aparta, tiene mucho que ver con lo que estabas leyendo, tiene un rasgo particular que lo separa de la voluntad general. Por lo tanto, es sospechoso. Por lo tanto, el terror es inevitable, digamos, ¿no? La guillotina, y en Rusia pasó exactamente lo mismo. A la revolución le sucedió el terror, ¿no? Pero otra vez, ese planteo, volviendo a lo que hablamos antes, es el planteo de instalar absolutos en la historia. Bueno, te voy a hacer una pregunta para volver sobre esto, pero esta pregunta tiene actualidad. Porque mientras vos estabas hablando, a mí me vino a la mente, además es el resultado de un artículo que yo he escrito. No escribas más porque me pones, me muero de envidia. Mira, todos los políticos argentinos a lo largo de toda nuestra historia siempre hablaron pactos, acuerdos. Y se hicieron pactos y se hicieron acuerdos. Sí. El pacto del Pilar, el acuerdo de San Nicolás, el pacto de San José de Flores. Bueno, toda la historia nuestra siempre se intentó parar los conflictos por medio de pacto y acuerdo. Y el otro día, la expresidenta que se impulsa como candidata a vicepresidente no habló de pactos ni de acuerdos, habló de contrato social.
Y a mí esto me dio como una cosa de voluntad general, de Rousseau, Contrato Rousseau. y de, no sé, de Robespierre, porque yo digo, un acuerdo, bueno, un acuerdo, como vos decís, viene el panadero, viene el sindicalista, viene el empresario, pero el contrato social me dio esto que vos estás diciendo, como una cosa que me suena a totalitarismo puesto en una palabra, pero Claro, por eso la gran diferencia entre lo que es una comunidad organizada y un contrato, no un pacto, sí. un contrato social. Contrato social, ella Contrato utilizó social. la palabra contrato La gran social. diferencia, Me interesa ¿no? esto que estás diciendo. Porque la y bueno, diferencia. Un viejo general que estuvo entre nosotros y que tenía algo en el cerebro, aparte de materia, justamente señalaba que no se puede tomar al hombre solo como ciudadano, claro, porque el hombre de carne y hueso no es solo ciudadano, sino que siempre, digamos, es albañil o carpintero o qué sé yo, abogado o empresario o sacerdote, digamos, ¿no? Por eso la idea de la comunidad organizada es que cada hombre de carne y hueso, a través de sus representantes legítimos, pueda no cogobernar, porque no es una cuestión corporativista como fue en el fascismo, claro, sino funcionar como entidad intermedia entre el individuo de carne y hueso y el Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que significaría una democracia ampliada. Ajá. Ciertos sectores ultraliberales que no comprenden esto siempre tacharon esta posición de corporativismo. Pero la gran diferencia es que los sindicatos, que son la expresión quizá más clara en la Argentina de ese proyecto de la comunidad organizada, de lo que quedó, digamos, lo que hay, qué sé yo. Bueno, ese era un escrito del 49, allá sí. Está bien, pero quiero decir, no dependen del Estado, sino que y en el fascismo sí, dependían claro, directamente del Estado. Y eso es una gran diferencia, ¿no? Estas sindicatos son organizaciones libres del pueblo. Pero absolutamente. Vos sabés que el otro día yo estaba leyendo una carta, hablando de este general, Perón, le escribía una carta esta carta es del año 69, julio del 69. Uh-huh. Y se la envió a un intelectual de izquierda de aquella época que se llamaba Antonio Caparrós. Supongo yo que debe ser el padre del actual Caparrós, supongo, pero no lo sé. Yo tampoco lo sé. Claro. Yo sé que este actual Caparrós, Dios no libre y guarde. También es hijo del psicoanalista, muy conocido. Así no creo bueno, que sea entonces a lo mejor no. Bueno, lo cierto. A lo mejor fue el abuelo, un tío, no sé. Sí, puede ser. Lo cierto es que uno, por la carta de respuesta de Perón, uno se da cuenta que el tal Caparrós hacía una crítica muy fuerte a Bandor y al sindicalismo en términos generales. Y Perón, en esa carta, que es muy extensa, le dice: mire, por esto yo supongo que el progresista de izquierda lo criticaba a Bandor. Le dice: mire, Bandor ha sido elegido por la UOM. Si la UOM lo quiere a Bandor, ¿yo qué tengo que decir frente a eso? Lo tengo que tomar. Claro. Y como se ve que el dirigente de izquierda hablaba o dejó correr la idea de que estaba bien el asesinato, él le dice: justo vienen a matar a Bandor cuando Bandor estaba cumpliendo a pie juntilla las órdenes que yo le había dado. Bandor siempre fue peronista. Los que lo han matado no son peronistas. A un mes del asesinato de Bandor. Claro, siendo ya ese tema que pero lo digo en respecto de esto de que vos estás diciendo. Sí. Es decir, los sindicatos en la época de Perón no eran apéndice del Estado. No, así es. No, pero bueno, vos sabés que si a partir de los 70, con la introducción de ciertos intelectuales de la clase media en el peronismo,
se produjo un problema serio, también de índole ideológica, ¿no? Yo suelo decir que los peronistas de izquierda no son ni peronistas ni de izquierda, ese es el problema que tienen. No son ni una cosa ni otra. Claro. Pero evidentemente no tienen el proyecto de la comunidad organizada. Pero volviendo a lo que veníamos conversando, evidentemente estructurar una comunidad supone la orientación según valores, digamos, ¿no? Colectivos e individuales. Y eso es lo que tenemos que reconstruir en el hombre argentino, que esto también lo decía un viejo general. Lo que tenemos que reconstruir en el hombre argentino, que cada vez es más anárquico, anómico, y en este siglo XXI, y por eso tienen tanto peso las mujeres también, ¿no? ¿Por qué, Silvio? ¿Cómo ves esto vos? Bueno, Nietzsche decía en Así habló Zaratustra, los hombres, ya no hay varones, decía, por eso se masculinizan las mujeres. Yo sé que esto a los de pañuelito verde no les debe caer muy bien, pero digamos, creo que lo estamos viviendo en cierta forma, ¿no? Pues tradicionalmente la sociedad fue patriarcal, a su vez, por supuesto la sociedad tradicionalmente fue patriarcal, y yo diría, ¿y qué? Claro. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ser matriarcal? Digo, porque el otro día escuchaba América Latina será femenina, Dios nos libre y nos guarde. Pero con todo este fenómeno que está sucediendo ahora, que ya no lo podemos pensar como ideología totalitaria, ya no nos sirve eso, me parece a mí, ¿no? Para pensar el pañuelito verde, sí. Para pensar el feminismo, ya no nos sirve, ¿no? Estaba pensando en la locura femenina más bien, ¿no? Dionisos, el dios Dioniso, el dios griego, cuando se malquistaba con una polis, con una ciudad, lo que hacía era enloquecer a las mujeres, digamos, que eran llamadas las ménades, digamos. Pero ¿por qué atacaba por ahí? Entonces las ménades se iban de la ciudad, se volvían completamente salvajes, amamantaban a las fieras, digamos, tenían relaciones lésbicas entre ellas, y bueno, enloquecidas por Dionisos. Sí. Pero este dios, que era bastante maligno por momentos, digamos, se vengaba de esa manera. Es decir, la mujer es mucho más propensa a la locura. También se puede pensar desde el punto de vista del psicoanálisis, por la debilidad de su super yo, digamos, ¿no? Que tiene que ver también con no haber pasado por el proceso del complejo de castración. Una pregunta respecto de esto. La tradición judeocristiana de alguna manera también se hace cargo de esto, porque cuando Dios expulsa del paraíso terrenal a Adán y a Eva, la que los expulsa, porque la que cayó tentada por el demonio fue Eva. Sí. O sea, te quiero decir, la tradición judeocristiana es paternalista, patriarcal. Ahora, que yo quiero saber que viene en cambio. Ahora yo te voy a hacer el caos de las ménades. No, pero ahora yo veo esto desde otro lado, a ver cómo lo ves vos. Bueno, ciertamente, ella, seducida por el demonio, come la fruta del árbol del bien, de la esencia del bien y del mal, es decir, de saber elegir, porque hasta ese momento en el paraíso terrenal no elegís. Ahora, si vos comés esa fruta, yo te expulso, los expulsó, pero ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, también no es portadora de la libertad. Y si lo querés ver así. No, te pregunto. Yo creo que no. Bueno, claro. Yo creo que no. La libertad está antes, digamos. ¿Cómo? La libertad está antes. Es decir, porque es un tema muy complejo. Es muy complejo. ¿No? El tema de la libertad es muy complejísimo en realidad. Perdón, ¿no? porque se nos está acabando el tiempo y yo tenía una pregunta. Qué lástima. Una vez que me dejan hablar, que hay dos aventurados que se animan a escuchar a un pensamiento valores, no políticamente correcto. No, pero quizá también eso sea políticamente incorrecto. El tema de los valores que se veían caer o que vio caer Nietzsche, ¿cuáles eran esos valores? Esos valores que la cultura occidental estaba perdiendo. ¿Cómo los podríamos resumir en lo que Aristóteles pensó como las universalidades supragenéricas, ¿no? Y que después el pensamiento medieval lo llamó los trascendentales,
que son lo uno, el ser, el bien, la verdad, la belleza, y que siempre me falta alguno. Son 6, siempre son 5 para mí. Básicamente eso, ¿no? Creo que la unidad era el otro. Sí, lo uno. Sí, lo uno, sí, ya lo dijiste. Que son verdaderamente universalidades que van más allá de los géneros, ¿no? Que son las universalidades que todavía tienen un sentido unívoco. O sea, los trascendentales tienen un sentido tanto más amplio que no son ni siquiera unívocos, ¿no? Abarcan mucho más, tienen muchos sentidos, digamos, posibles. Se podría resumir allí, digamos. Yo traía el tema de la libertad porque planteado a propósito, no sé si es el significado, pero porque yo tengo para mí que uno de los problemas más graves de la sociedad moderna tiene que ver en donde con la palabra libertad se cometen los más grandes errores, porque la libertad me da derecho a todo, pero en realidad si yo soy un ser social tengo obligaciones y responsabilidades, pero en nombre de la libertad aligero la carga de responsabilidad. Y si efectivamente ha sido la mujer el vehículo de la libertad, llevada a ese extremo, va en la línea de lo que vos estás planteando. Sí, ahora te entiendo. Vos hablabas más. Sí. Claro, va en la línea de lo que vos estabas planteando. Es decir, en donde, bueno, ellas, hablaste de las mujeres del pañuelito verde. ¿Cuál es la razón con la cual ellas se justifican, piden y exigen que el aborto sea aprobado? El derecho y la libertad. Pero vos fijate la paradoja de al mismo tiempo que se dice ni una menos, se predica el asesinato del niño por nacer. Digamos. Pero te das cuenta que es una contradicción absoluta. Pero solamente en la mente de una mujer puede caber una cosa así, una contradicción tan insostenible. No lo hagamos propio de un sexo. Pero digamos, sí, yo lo hago propio. Pero aclaremos otra cosa, digamos. El padre, la autoridad del padre, que su pérdida tanto se lamenta en muchos ambientes hoy, en ambientes un poquito más cultivados, digamos, psicoanalíticos, por ejemplo, es consecuencia de esta decadencia de los grandes valores, porque es donde encarnaban. En el padre. En el padre. Absolutamente, la autoridad. Quien portaba el orden. O sea, la mujer es anárquica por naturaleza y necesita ser conducida, digamos. Mira vos. Caso contrario, cae bajo las garras de Dionisos, es decir, en la locura, es decir, retorna de alguna manera al estado precivilizatorio. Esa es mi idea. Y lamentablemente los chicos jóvenes son tremendamente afeminados, digamos, no tienen coraje, no tienen una postura varonil. Son afeminados, digamos, no quiero decir que sean homosexuales. No, se entiende la. Y bueno, entonces tampoco por ese lado, digamos, tenemos la posibilidad de contener esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Por eso digo, me parece que estamos en un momento distinto del de las grandes ideologías totalitarias, ¿no? Bueno, ya se vinieron abajo. Este movimiento feminista me preocupa muchísimo. A ver, porque creo que es una de las cosas de fondo que están pasando en las sociedades occidentales, y creo que esto es un testimonio más del nihilismo. El nihilismo va tomando, no basta con ver lo que dijo Nietzsche, va tomando, porque es un fenómeno histórico, va tomando distintos aspectos a medida que avanza el nihilismo mismo, ¿no? Que Nietzsche comparaba con el desierto. Él calculaba 200 años de nihilismo, estaríamos justo en la mitad del desierto, porque también lo vinculaba con el desierto, ¿no? Decía, el desierto crece, hay de quien alberga desiertos. Entonces seguramente el siglo XXI va a ser el siglo del protagonismo de la mujer en el avance del nihilismo, si no encontramos un programa distinto, una posibilidad de crear nuevos valores. A mí en realidad esto del feminismo, lo que me preocupa es constantemente en ellas,
¿no? De estas mujeres que bregan y se ponen el pañuelito verde, que hablan de la igualdad del hombre con la mujer. Y la verdad que no hay nada más desigual por supuesto, que un hombre de una mujer. Por otro lado, me parece que están usando mal la palabra y me parece que lo hacen a propósito. En tal caso, lo que uno tendría que plantear es la equidad. Digamos, si tenés este trabajo, cobra lo mismo que el hombre. Pero eso desde ya. Digo, bueno, por eso digo, me parece que el planteo y la palabra a ser utilizada por el movimiento feminista debería ser equidad. Pero no, plantean igualdad. Pero, ¿qué quieren? Igualar lo que es imposible, además dándole un valor a la palabra igualdad. Por eso al comienzo yo te decía, y te preguntaba si para Nietzsche el concepto de igualdad, por lo que vos habías planteado, no era bueno, no era un valor. No. Y dije, claro, no es un valor, y acá está muy claro, ¿cómo va a ser un valor que una mujer sea igual que un hombre? Lo que se une en matrimonio es la desigualdad. Bueno, ahora ya no. Bueno, lo que hay que señalar es... Y para peor se habla en nombre de la diversidad. Sí, o sea, sí. Lo que hay que señalar es que la no igualdad no quiere decir que uno sea más que el otro, sino que es distinto. Claro. Parece que pero es por eso, importante aclararlo porque si no pero por eso, creo, Por Darío, supuesto. que están usando En la palabra principio, igualdad. Totalmente de acuerdo. Sí. Claro. ¿Cómo? Perdón. No, en principio totalmente de acuerdo con tu opinión. No, absolutamente, pero yo creo que la palabra igualdad puesta en boca de ella tiene completamente. una intencionalidad, Clarísimo. que no somos iguales, entonces ¿para qué? ¿Para qué insistir? Sí, en porque ese aparte hay punto? mucho resentimiento, mucho revanchismo, ¿no es cierto? También. Y un desconocimiento absoluto de la historia, ¿no? Del poder que han tenido muchísimas mujeres en la historia. Eso es un tema tuyo, digamos, ¿no? Sí, bueno, no, mío. claro, por pero supuesto. yo lo poquito Claro. que me asomo a la historia, Sí. veo mujeres que han tenido muchísimo poder, digamos, Sí. ¿no? Y acá hemos tenido un programa en donde vino una investigadora del Archivo General de la Nación, Ajá. Teresa Fuster, donde trajo el problema en el cual se halló una mujer en el año 1805 en el Buenos Aires virreinal. Y todo daba para que esa mujer no fuera oída por la justicia. ¿Por qué? Por su condición de mujer. No solamente fue oída por la justicia virreinal frente a sus planteos en contra de la actitud de un hombre que la abandonó, sino que además la justicia falló a favor de ella. Bueno, yo leí un trabajo tuyo a propósito. Bueno, ese es otro trabajo que algún de un día... otro caso, digamos. Sí, es otro caso anterior, del año 1784, que en algún programa en donde esté yo solo voy a desarrollar, pues es un tema también muy importante. Es hermoso Sí, absolutamente. Porque a veces una anécdota, no anécdota, no es la palabra, pero una situación particular abre mucho más el panorama, bien relatada, el panorama de lo que fue toda una época, que las ideologías generales que la atravesaron, digamos, ¿no? Claro, y hoy, por eso creo que, y coincido con lo que vos decís, en este asunto de que el feminismo no me parece a mí una postura, digamos, aséptica de ideología. La tiene y tiene una enorme carga. La primera cosa que es evidente es el planteo de la igualdad. Entonces, cargadas de ideología, ven el pasado teñido con la ideología que ellas tienen. Cuando la mujer en el año 1805, 1784 tenía un rol distinto y no padecía lo que ellas dicen que la mujer padecía y padece. Pero no, yo te vuelvo a insistir en esto, no tiene el carácter, tendremos que estudiarlo mejor, ¿no? Pero el carácter de las ideologías totalitarias del siglo XX. Más bien yo lo vincularía con el Nihilismo. ¿Con? Sí, bueno, eso siempre. ¿Con qué, Darío? Con el nihilismo. Sí, bueno, pero las ideologías totalitarias también las hemos vinculado. Pero lo vincularía más con el caos, con el desorden absoluto, digamos, ¿no? Bueno, con el intento de romper todas las estructuras y destruir lo poco que queda de la cultura occidental. Bueno, llegó al final. Qué lástima. Nuestro programa, sí. Silvio, la verdad que te agradezco enormemente. Nos has hecho pensar. Nos has hecho pensar mucho sobre esto. Porque ustedes me dejan. Y bueno, y a nuestros oyentes. Ni siquiera muchas de estas cosas las puedo decir en la universidad porque me echan.
Bueno, acá ahora vas a ver en la calle lo que te va a pasar. Claro. Bueno, le digo a nuestros oyentes la heterodoxia se paga cara, ¿no? que bueno, que el jueves que viene de 22 a 23 estamos. Vamos a estar con un historiador, Isidoro Ruiz Moreno, y vamos a hablar de Urquiza. Buenas noches y hasta el jueves que viene. Pensando en cosas que me provoca